¿Qué es el SIBO? Síntomas, causas y consecuencias de la enfermedad. El SIBO es una enfermedad poco conocida que se caracteriza por un número excesivo de bacterias presentes en el intestino delgado. SIBO es el acrónimo de Small Intestinal Bacterial Overgrowth o sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado. En el cuerpo humano, habitan aproximadamente 39 millones de bacterias y todas tienen su función. Cuando se habla de SIBO, se hace alusión a un crecimiento excesivo de las bacterias que viven en el intestino delgado. Estas pueden llevar al paciente a sufrir malabsorción de nutrientes e importantes carencias. Todo esto ocurre en nuestro aparato digestivo, del que forma parte la microbiota intestinal. Microbiota intestinal. La microbiota se refiere a la comunidad de microorganismos vivos en un espacio determinado. En este caso, la referencia se hace al intestino delgado y los microorganismos que habitan en él. Pese a que principalmente habiten bacterias, también podemos encontrar hongos, virus o protozoos, organismos microscópicos que viven en ambientes húmedos. En el tubo digestivo también podemos encontrar gran parte de esa comunidad bacteriana. Se cree que esas bacterias viven permanentemente en el tracto intestinal, pero no es del todo correcto. De hecho, cuando las personas nacen, lo hacen completamente estériles de esas bacterias y la colonización microbiana llega tras el nacimiento. Es a través de la madre y del entorno ambiental cuando las bacterias comienzan a conformar la microbiota. El primer contacto con estos microorganismos se produce en el parto y durante la alimentación, tanto a través de la lactancia materna como del exterior. Además de las bacterias que viven de forma regular en el intestino, existen otras que están de paso y lo habitan por un periodo de tiempo corto. Todo el conjunto que conforma el ecosistema microbiano del intestino, todos esos seres vivos interconectados definen la microbiota intestinal. ¿Cuál es la función de la microbiota intestinal y cómo se relaciona con el SIBO? Funciones de nutrición y metabolismo. Recuperación de energía en forma de ácidos grasos de cadena corta, producción de vitaminas y efectos favorables sobre la absorción de calcio y hierro en el colon. Funciones de protección. Previenen la invasión de agentes infecciosos o el sobrecrecimiento de especies residentes con potencial patógeno. Función trófica. Regula la proliferación y diferenciación de las células epiteliales. ¿Qué ocurre con el SIBO? Dentro de este conjunto de bacterias llamado microbiota que cohabitan en el intestino, sobre todo en el grueso, hay algunas que migran y colonizan zonas que no les corresponden, como por ejemplo las del intestino delgado. ¿Cuál es la consecuencia? Que la comida que llega a esa zona es fermentada por bacterias que darán lugar a los síntomas del SIBO. Además de una malabsorción de los nutrientes, esta enfermedad también puede provocar cambios inflamatorios en la mucosa intestinal, lo que hace aumentar la permeabilidad intestinal. Síntomas del SIBO. La sintomatología del SIBO es inespecífica, sin embargo, algunos de sus síntomas incluyen hinchazón, distensión abdominal, dolor o malestar abdominal, diarrea, fatiga y debilidad. Aquí cabe hacer una advertencia seria sobre los peligros del autodiagnóstico de SIBO, crecimiento bacteriano en el intestino delgado, tan extendido en los últimos meses en las redes sociales, debe ser diagnosticado por un doctor. Causas del SIBO. Puede estar definida por una serie de factores que predisponen a los pacientes a sufrir esta disbiosis o desajuste en la microbiota intestinal. Los factores podrían ser los siguientes. Género. Hay una mayor incidencia de SIBO entre las mujeres. Edad. El SIBO puede aparecer a cualquier edad, sin embargo, el abuso de fármacos o antibióticos puede favorecerlo. Por eso, esta enfermedad tiene mayor prevalencia en gente mayor. En el caso de los niños, los estudios todavía son escasos, pero el SIBO suele ser frecuente en niños que toman protectores estomacales, tienen retraso en el crecimiento o presentan dolor abdominal crónico. Uso de fármacos. Los protectores estomacales o los fármacos destinados a reducir la acidez impactan en la microbiota tanto del intestino como del estómago y promueven el sobrecrecimiento bacteriano. Consecuencias del SIBO. Esta enfermedad puede tener consecuencias sobre las personas que la padecen. Los carbohidratos se fermentan y eso conduce a un exceso de producción de gas y de agua. Los ácidos biliares son los que ayudan al organismo a digerir las grasas. El SIBO puede provocar que las vitaminas liposolubles, encargadas de disolver la grasa, sean poco absorbidas. Las vellosidades intestinales son esenciales para que el intestino delgado absorba nutrientes. Cuando se da el SIBO,
estas se alteran y se produce malabsorción de los carbohidratos. Aumenta la permeabilidad intestinal. Inflamación intestinal sistemática. Actualmente no existe una técnica infalible e irrefutable que diagnostique el SIBO, aunque una de las primeras pruebas es la realización de un test de hidrógeno expirado. Este sirve para medir la cantidad de hidrógeno que emite el paciente con su respiración después de ingerir una muestra de glucosa y agua. Cuando los niveles de hidrógeno o metano expirado tienen un incremento rápido, esto puede ser señal de que hay un sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. ¿Cómo tratar el SIBO de forma natural? Infusiones. Dentro de los recursos naturales para combatir las molestias del SIBO, las infusiones Herbels ocupan un lugar destacado. Bebidas como el té de jengibre, el té hinojo, el regaliz o la infusión de tomillo y la infusión de orégano no solo brindan un alivio reconfortante, sino que, además, tienen propiedades que pueden ayudar a disminuir la inflamación intestinal y favorecer una digestión armoniosa. No obstante, existen infusiones que están contraindicadas, como es el caso de la manzanilla. Probióticos. Los probióticos, esenciales para nuestra salud digestiva, son microorganismos vivos que ofrecen un apoyo crucial en la lucha contra el SIBO. Al actuar directamente en el restablecimiento y equilibrio de la flora intestinal, estos valiosos aliados son de especial importancia tras episodios donde el equilibrio bacteriano se ha visto comprometido, como en tratamientos con antibióticos o por el propio desbalance causado por el SIBO. ¿Cuál es el mejor probiótico para el SIBO? Elegir el probiótico ideal es un paso crucial en el tratamiento del SIBO. De hecho, se ha de tener en cuenta que los lácteos seleccionados han de ser sin lactosa. Y, aunque la elección puede variar según la situación de cada individuo, puesto que su ingesta en algunas personas ha demostrado ser dañina, ciertas cepas han demostrado ser especialmente beneficiosas. A continuación, algunos ejemplos. Lactobacillus osedáfeles y Lactobacillus rhamnosus son cepas frecuentes en muchos yogures y otros productos lácteos fermentados. Bifidobacterium longum y Bifidobacterium bifidum se pueden encontrar en algunos yogures, leches fermentadas y quesos. Ambas dos presentes en el kéfir. Saccharomyces boulardii, aunque no es una bacteria, sino una levadura probiótica, es comúnmente utilizada como suplemento dietético, especialmente en casos de diarrea asociada a antibióticos. Está presente en kombucha, una bebida fermentada a base de té. Alimentos recomendados para personas con SIBO o dieta SIBO. Proteínas magras. Estas deberían ser la base de la dieta. Ejemplos. Pollo sin piel. Pavo. Pescado, como el salmón, bacalao y tilapia. Huevos. Verduras, preferiblemente cocidas, ya que son más fáciles de digerir. Espinacas. Zanahorias. Judías verdes. Calabacín. Grasas saludables, ayudan a la digestión y absorción de nutrientes. Aceite de oliva virgen extra. Aceite de coco. Aguacate. Granos y semillas con bajo contenido en FODMAPS, oligosacáridos fermentables, disacáridos, monosacáridos y polioles. Estos son carbohidratos que pueden fermentar en el intestino y empeorar los síntomas del SIBO. De inmediato presentamos los aceptados. Quinoa, lino, máximo 15 gramos, semillas de chía, semillas de lino. Lácteos fermentados o alternativas sin lactosa. Yogur sin lactosa, kéfir. Leches vegetales, como la leche de almendra o coco. Resumiendo, estas alternativas naturales, que van desde infusiones reconfortantes hasta la incorporación de probióticos beneficiosos, tienen el potencial de complementar los tratamientos médicos tradicionales y apoyar el regreso a una vida más equilibrada. Además, la dieta adecuada juega un papel crucial, y el conocimiento de los alimentos recomendados, así como de aquellos que se deben evitar, puede marcar una diferencia significativa en la calidad de vida. Esta información es solo para fines educativos y no debe tomarse como un sustituto del consejo médico o de salud profesional. Siempre busque el consejo de su médico para cualquier pregunta sobre sus síntomas o condición médica antes de tomar remedios caseros o suplementos. Recordemos siempre que nuestra salud depende mucho de nuestros buenos hábitos.